Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de quienes conformamos la Universidad Técnica del Norte, modalidad en línea. Mi nombre es Brigitte Obando, docente tutora del módulo Cultura y Sociedad, en el cual vamos a tratar en la unidad 1 el diagnóstico del presente histórico. Con el transcurrir del tiempo, los fenómenos sociales, culturales, económicos, históricos van entrelazándose, tejiendo las sociedades en las que vivimos. En este contexto, el módulo Cultura y Sociedad tiene por finalidad presentar una serie de acontecimientos históricos que han marcado huella en el mundo y que determinan el presente que estamos viviendo. América Latina a finales del siglo XX. El caso de México y el efecto tequila. Se le denomina efecto por todas las consecuencias que causó en muchas economías a nivel mundial a raíz de la crisis mexicana. También se le denomina error de diciembre. Surgió el 19 de diciembre de 1994, durante el inicio de la presidencia de Ernesto Zedillo. Aunque se reconoce que él vino solo a ejecutar la medida, pues el deterioro de la economía mexicana se acentuó durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Surgió en México el 19 de diciembre de 1994, en los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. Se desata la crisis provocada por faltas de reservas internacionales, en la cual produce la devaluación del peso más del 50%. En los factores de precrisis está la privatización de la banca nacional, alto gasto gubernamental en obras públicas, déficit histórico de la cuenta corriente, emisión de tesobonos. La emisión de tesobonos es el tipo de instrumento de deuda que aseguraba el pago en dólares en lugar de pesos mexicanos. Los bancos otorgaron créditos a miles de personas sin comprobar su capacidad de pago. Estos créditos tenían intereses altos y tasas móviles. En un mes pagaban una cantidad y en el próximo mes esa cantidad podía variar. Prácticas bancarias corruptas, fuga descontrolada de capitales, inestabilidad política. En los efectos provocó la inflación. Se dispararon los intereses en créditos bancarios, incrementó el servicio de deuda en moneda local y extranjera, disminuyó la actividad económica, quebraron miles de empresas y hubo un despido masivo de empleados. También se produjeron varios suicidios producto de la tensión de las deudas. Incrementó el desempleo, aumentó la pobreza, deterioro de la economía, incrementó la migración a otros países. Las consecuencias económicas fueron profundas y difíciles de superar. Para salir de la crisis, Estados Unidos intervino rápidamente comprando pesos del mercado para evitar una mayor depreciación del peso. Sin embargo, esta medida no fue suficiente. Para el rescate de la economía afectada se recurrió a organismos como el Fondo Monetario Internacional, a la Administración de Estados Unidos, al Banco de Pagos Internacionales, al Banco de Canadá y países latinoamericanos, quienes aportaron dinero para el despegue económico. Fuera de México, lo que pasó después de poco tiempo fue bueno. La crisis se propagó a otros países como por ejemplo Argentina, que al tener condiciones muy similares a la mexicana, hizo establecer analogías entre ambos por parte de los inversores y dueños de capital argentino, quienes tratando de huirle a una situación similar a la mexicana, sacaron sus capitales a otros países que consideraban más seguros desde el punto de vista económico. El pánico de lo que había pasado en México se extendió a otros países, que de la noche a la mañana se vieron escasos de fondos y deudas a corto plazo. Las consecuencias económicas fueron muy profundas y difíciles de superar. Crisis en Ecuador, el feriado bancario. Ecuador, a lo largo de su historia, ha sido una sociedad marcada por las desigualdades,
cuyo capital humano había sido poco desarrollado, así como ocurre en su desarrollo institucional, la economía y la recurrente inestabilidad política. ¿Qué sucedió? El 8 de marzo de 1999, Jorge Egas Peña, superintendente de bancos, anuncia el feriado bancario de 24 horas. Finalmente duró 5 días, en donde todas las operaciones financieras estaban suspendidas. Mientras tanto, el 11 de marzo de 1999, el presidente Maguad decretó el congelamiento de depósitos. Cuando se decretó el congelamiento de depósitos fue por un año de los depósitos en cuentas corrientes con más de 2 millones de sucres y en cuentas de ahorros con más de 5 millones. El enorme sufrimiento humano que ocasionó a grupos de la población que se quedaron sin sus ahorros y en consecuencia sin recursos ni para sus más elementales necesidades, privó del capital de trabajo a las empresas, desencadenando quiebras inmediatas. Los factores que desencadenaron la crisis: en la década de los 90 se tomaron medidas como la liberalización del dólar, de las tasas de intereses bancario y a la par disminuyó la protección de sus aranceles, además de eliminar subsidios. La liberalización del sistema financiero en 1992 dio lugar al incremento de los ingresos de capitales. Sin embargo, se generó un boom de créditos en forma acelerada por parte de las empresas y entidades financieras. Los negocios que se habían endeudado no crecieron financieramente, generando el incumplimiento en los pagos de los créditos concedidos. La crisis fiscal provocó la salida de capitales, lo que trajo como consecuencia que la banca privada se fuera quedando sin liquidez. En 1994, mediante la Ley de Instituciones Financieras, algunos banqueros aprovecharon para incrementar sus actividades económicas y empresariales a través de créditos otorgados en algunos casos por relaciones amistosas, sin que la entidad financiera exija garantías suficientes para el pago de dichos créditos. Para empeorar la situación, en 1998, el fenómeno del Niño devastó y llevó a la ruina la agricultura del país y ocasionó múltiples pérdidas. Otro fenómeno que golpeó duramente la economía del país debido a la crisis financiera internacional fue la caída de los precios del petróleo. También la mala administración de las cuentas fiscales, un pésimo control del sistema financiero, elevado nivel de endeudamiento del sector privado en moneda extranjera. En 1998, el principal banco del país, el Filanbanco, mostraba problemas de liquidez y solvencia. En un intento por salvar el desplome del sistema financiero, el gobierno del presidente Yamin Maguad decide la intervención del banco, lo que le costó a las arcas ecuatorianas una importante cantidad de dinero y además desnudó la crisis del sistema financiero, alentando a los ahorristas, quienes decidieron sacar sus ahorros de los bancos y protegerse comprando dólares, ocasionando que la moneda se devaluara enormemente y que se generara una fuga de capitales hacia el exterior muy importante. A esto se unió la caída del segundo banco del país, el Progreso, y otros bancos pequeños, para tratar de evitar el desastre total del sistema financiero. El gobierno ecuatoriano decide decretar el feriado bancario. En los efectos también hubo la inflación, fuga de capitales, insolvencia de varias instituciones financieras, quiebra de empresas comerciales, industriales, construcción de turismo y otros servicios. El crecimiento del desempleo, mayor pobreza, desigualdades e indigencia. También hubo muertes y suicidios. También está la inestabilidad y pérdidas económicas, el elevado costo social, revuelta popular, especulación desmedida en la compra del dólar,
pérdida de la moneda para adoptar la dolarización, mayor ola migratoria de la historia del país. La crisis trajo consecuencias sociales muy elevadas, dando lugar a una vertiginosa expansión del desempleo, desigualdades y pobreza. La población no encontró otra manera de superar su situación económica personal que emigrando del país y que les vio nacer. En muy poco tiempo se calcula que emigraron unos 700.000 ecuatorianos a diversos países del mundo. En el año 2000, el presidente Maguad anunció la dolarización de la economía nacional y el anclaje de la cotización del dólar en 25.000 sucres. Crisis en Venezuela, el paquetazo. El 2 de febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez asume el mando supremo de Venezuela por segunda ocasión. De inmediato, el jefe de Estado y su equipo económico comenzaron a estudiar una serie de medidas económicas encaminadas a mejorar las finanzas del país, sobre todo para conseguir financiamiento internacional para cumplir con el pago de la deuda externa de Venezuela, que ascendía a 32.000 millones de dólares. El 16 de febrero de 1989, en un mensaje televisado a todo el país, el presidente anunció las medidas preparadas por su gobierno para superar la crisis, conocida popularmente como el paquetazo. El paquetazo: se duplicaba el precio de la gasolina, se elevaban las tasas de intereses bancarios al 28%, se duplicaba el precio del pasaje urbano. Como factor es el endeudamiento que generó el país después del boom petrolero en los años 70, caída paulatina a medida que el Estado aumentaba su recaudación y gastos, devaluación de la moneda en 1983, pérdida de credibilidad en la moneda nacional, desconfianza en las inversiones, corrupción más administrativa, mercado negro de divisas y bienes, paternalismo estatal. Se acumula una compleja problemática en los tres frentes: política, económica y social. La aplicación de una serie de medidas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional, los anuncios del Ejecutivo en relación al aumento de las tarifas del servicio público y el incremento del 100% en el combustible, sumando escándalos de corrupción, fueron el detonante. La repercusión de estas medidas generaron un torbellino de terror y destrucción, una rebelión descontrolada de las masas. El 27 de febrero de 1989, la población enardecida sale a la calle y saquea los negocios de la capital de la República. Caracas era un caos. Los saqueadores hacían de las suyas, robando todo lo que podían. A este hecho histórico se lo denominó el Caracazo. El gobierno de Carlos Andrés Pérez respondió con el envío de 4.000 soldados a las calles para restablecer el orden. Se suspendió las garantías constitucionales como el derecho a la libertad y seguridad personal, el libre tránsito, la libertad de expresión, las reuniones en público, el derecho a manifestar pacíficamente. La represión alcanzó la cifra de 300 muertos y más de 1.000 heridos, según el gobierno. Organizaciones no gubernamentales afirman que la represión cobró unas 3.000 vidas. El gobierno logró controlar la situación, pero el descontento siguió creciendo a medida que las decisiones económicas afectaban la vida cotidiana de la población. El 4 de febrero de 1992, un grupo de militares venezolanos se levantaban en armas e intentan dar un golpe de Estado al presidente electo democráticamente. El mismo fue frustrado en su desarrollo y el líder de dicho movimiento fue detenido. Se trataba del teniente coronel Hugo Chávez Frías, quien se rindió en cadena nacional de televisión y envió un mensaje con la promesa que seguirá intentando cambiar la realidad nacional. Esta actitud y el liderazgo natural del que gozó hizo surgir la figura de un líder carismático que agradó a la población y pasó a convertirse en un referente para una gran mayoría.
de los que estaban descontentos. Las transformaciones sociales en el continente asiático, crisis del neoliberalismo en el sudeste asiático. Luego del milagro económico asiático de la década de los 80 y comienzo de los 90, caracterizado por un rápido florecimiento de la economía de muchos países asiáticos debido a la recepción de capitales y préstamos que se produjeron a raíz de la recesión de la economía norteamericana en los años 1996 a 1997, la economía asiática comienza a experimentar una serie de problemas que amenazaban su estabilidad y que, habiendo comenzado en Tailandia, produjo el temor de todo el continente y del mundo por la posibilidad de sufrir el efecto de contagio en otras economías mundiales. En la crisis asiática están las denominaciones como la crisis del Fondo Monetario Internacional, primera crisis de la globalización, en inicios del 2 de julio de 1997. Las causas fueron la devaluación acelerada de la moneda tailandesa baht, falta de liquidez, crecimiento desmedido de la deuda externa, deudas superaban reservas internacionales. Como efectos fue la desconfianza en inversionistas extranjeros. Temieron no poder cobrar sus acreencias por falta de liquidez, huida de inversiones, devaluación de divisas, aumento desmedido de la pobreza. Se ralentizó la economía de muchos países del mundo. Los inversionistas vieron las dificultades de prestar dinero a países en vías de desarrollo. Los países afectados inicialmente fueron Tailandia, Indonesia y Corea del Sur. El FMI aprobó un programa de ayuda para estabilizar las monedas de esos países. En Indonesia, entre julio y agosto de 1997, comenzó a tener problemas con la estabilidad de su moneda oficial, la rupia. Al haber adquirido deuda en dólares, al llegar al cierre anual, vieron su deuda multiplicada por la devaluación. Corea del Sur, a pesar de que la microeconomía de este país mostraba números aceptables, el sector financiero hizo muchos préstamos que no le reportaban rendimiento. El exceso de deudas llevó a quiebras mayores con sus consecuencias económicas inmediatas. Además, el impacto negativo de esta crisis en los inversores provocó la caída drástica de los precios de petróleo, afectando a los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros países exportadores de este hidrocarburo, y que muchos de ellos tenían economías apoyadas fundamentalmente en este rubro. Países que despuntaban económicamente como Brasil y Argentina también sufrieron los embates de la crisis asiática. La crisis del mundo desarrollado, crisis hipotecaria estadounidense del 2008. Crisis hipotecaria estadounidense 2008. Cuando pensamos en la economía estadounidense, pensamos que es el país que ha tenido la economía más estable a lo largo de muchos años. Sin embargo, sufrió una crisis financiera profunda en el año 2008, la cual se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2006, que provocó aproximadamente en octubre del 2007 la llamada crisis de las hipotecas subprime. ¿Qué es la burbuja inmobiliaria? Es un incremento excesivo e injustificado de los bienes inmuebles o bienes raíces, ocasionado generalmente por la especulación. La burbuja se fue creando porque se pensaba que al comprar los bienes se podría vender al poco tiempo por el doble de dinero. Esa percepción, unida al hecho de que los bancos ofrecían créditos hipotecarios con gran facilidad, hizo que los precios subieran sin parar. Pero llega un momento en el que la oferta es mucho mayor que la demanda, y es cuando la burbuja se desvanece y colapsa. Por ejemplo,
Se tiene necesidad de construir 100 viviendas, pero hay muchos inversionistas que se construyen 150 viviendas. ¿Qué pasa entonces con esas viviendas que no tienen compradores? Es allí cuando se habla del colapso y el precio de la vivienda comienza a bajar a manera acelerada. ¿Qué son las hipotecas subprime? Son hipotecas de alto riesgo debido a que se otorgan a clientes cuyo perfil no cumple con los mínimos establecidos para garantizar el pago de dichas hipotecas, es decir, a personas con bajos niveles de ingreso y alto riesgo de morosidad en los pagos. Esto funcionó por un tiempo y los bancos estaban satisfechos por la ganancia que estaban obteniendo. El negocio les resultaba tan atractivo que necesitaron más dinero para invertir aún más en él. Y lo que hicieron fue buscar ese dinero vendiendo a diferentes bancos del mundo carteras hipotecarias, pero enfatizando en vender justo la más riesgosa, sin que los compradores se enteren claramente de esto. La banca de Estados Unidos relajó al máximo su política de concesión de hipotecas sin llegar a cuestionarse los activos e ingresos actuales y futuros de los compradores de vivienda. La crisis. Los americanos se endeudaron a niveles históricos con todo tipo de préstamos y gastaban más de lo que ingresaban. La especulación inmobiliaria aportaba grandes beneficios a los inversores y el proceso se aceleraba. Más deuda, mayores precios, pero también más inflación. Sube la tasa de interés. Obtener créditos ya no fue tan fácil, además de ser mucho más caros, lo que produjo una reducción sustancial en la demanda de viviendas y con ella los precios. Se deteriora la situación económica del país, pérdida de empleos y bajos salarios. Muchos ciudadanos dejan de pagar sus hipotecas y empiezan a perder sus inmuebles. Los bancos comienzan a llenarse de activos sin valor comercial atractivo y comenzaron a bajar de precio. El mercado inmobiliario se desvanece y estalla la burbuja inmobiliaria que se había creado 2 décadas atrás aproximadamente. Se transmite la crisis inmobiliaria a las bolsas de valores, incertidumbre sobre el impacto de la crisis hipotecaria en los balances de las entidades financieras. También quiebran entidades hipotecarias, fuerte crisis de liquidez entre los bancos, grandes pérdidas de las instituciones financieras, bancos, agencias hipotecarias, fondos, entre otros. Crisis financiera global con repercusiones a nivel mundial. Se pasó de un extremo al otro, de procurar otorgar crédito, así no se garantizará la devolución de la hipoteca, a poner muchos requisitos y elevados costos para obtener cualquier tipo de crédito. Estos extremos trajeron un impacto inmediato en la economía. Al haber menos dinero circulando, hubo una disminución del consumo y las empresas ven limitado su crecimiento. Es cuando comienzan a desaparecer puestos de empleo y a estancarse los sueldos, aumentando aún más la crisis inmobiliaria y financiera. Todos los actores son responsables de la crisis. Los compradores por adquirir créditos que no podían pagar. Las instituciones que inventaron complejos instrumentos financieros y tomaron riesgos exagerados. Los bancos por no revisar la verdadera capacidad de pago de sus clientes, las autoridades regulatorias que no visualizaron el problema. Estimados estudiantes, en la plataforma en cartelera en línea se encuentra publicada la comunicación oficial del módulo. En cafetería virtual se tiene acceso al área social y en el foro Dudas e Inquietudes se dará la contestación a sus preguntas. Muchas gracias por su atención.